Rafael Correa defiende la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair frente a críticas y acusaciones de corrupción. En una reciente serie de tweets, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha salido en defensa de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, destacando su rol crucial en la mitigación de la crisis energética que vive hoy el Ecuador. Correa refutó las críticas y acusaciones de corrupción, a menudo dirigidas por la oposición a su gobierno, calificándolas de infundadas y malintencionadas. Vamos a Coca-Codo Sinclair. La central es propiedad de SELEC. Está en operación desde el año 2016. Es una central que tiene recepción provisional y este año 2023 ha roto varios récords históricos. Ha generado aproximadamente el 30% de la demanda que requiere el país, más de 7.500 millones de kilovatios hora, 7.500 millones de kilovatios hora. Ha generado aproximadamente 50.000 millones de kilovatios hora desde que está operativa, 50.000 millones de kilovatios hora. Para tener una idea, el país consume cada año 28.000 millones de kilovatios hora, 28.000 millones de kilovatios hora. Coca-Codo Sinclair ha aportado aproximadamente con 2 años de la demanda del Ecuador. Y esto es una casualidad, señores asambleístas, de que Coca funciona así porque hay agua. No funciona porque hay una administración o hubo una administración seria, porque hay gente comprometida, porque hay niveles de excelencia en la operación y el mantenimiento. Ese es el resultado de una excelente operación y mantenimiento. Estos son los resultados de Coca-Cola Sinclair. 7.500 millones de kilovatios hora generado. Récord de producción. ¿Qué se ha dicho aquí históricamente? Que Coca-Cola Sinclair no genera ni 500 megavatios. Ahí están las pruebas. 1.440 megavatios. 1.440 megavatios ha generado Coca-Cola Sinclair. Sigamos. Todas las 8 unidades que comprenden esta central están disponibles, lo cual no quita, señora presidenta, porque aquí vamos a decir la verdad, de que es una central que tiene dificultades. Estamos en un arbitraje internacional con el contratista Sinohidro y que obviamente SELEC ha interpuesto ese arbitraje señalando un resarcimiento de 580 millones de dólares. Es la forma como se trabaja por el país, no hablando. Yo soy un técnico, yo soy un gerente, y los gerentes hablamos por los resultados, no por los lamentos ni los lloros. Ahí está, señora presidenta, este es el histórico de los niveles de aporte de Coca-Cola Sinclair durante el año 2023. El mayor nivel de generación fue el mes de junio, 803 millones de kilovatios hora, y aquí están los valores, digamos, de generación, 29 millones de kilovatios hora el día 21 de julio, récord mensual el mes de junio, 800 millones de kilovatios hora, récord anual a noviembre del 2023, puede ser mayor porque todavía no se acaba el año, 7.272 millones, la potencia máxima el 27 de noviembre, 1.444 megavatios. Así que bienvenidas y conozcan este activo de SELEC. Ya no estaré yo, señora presidenta, para invitarles, pero quienes estén van a poder establecer lo bueno, lo malo y lo feo que tiene el sector eléctrico. En sus declaraciones, Correa señaló a Coca-Cola Sinclair como un ejemplo de las mentiras perpetradas por sus opositores, mencionando acusaciones pasadas como el supuesto sobreendeudamiento y los sobreprecios en proyectos durante su administración. Con énfasis declaró: nos han robado 2 pilares del desarrollo, el imperio de la ley y la verdad, refiriéndose a cómo las críticas han distorsionado la percepción pública de su gobierno y que hoy está más que nunca como un ejemplo a nivel internacional. Utilizó el hashtag numeral los corruptos siempre fueron ellos para cerrar su alegato. ¿Qué hubiera pasado con el país si ahora no tendríamos Coca-Cola Sinclair? Coca-Cola Sinclair es la central más grande del país. El aporte de este año 2023, ya lo he señalado en cifras, ha sido un apoyo y un soporte extraordinario
de haber demostrado al país de manera fehaciente que esa central sí puede producir 1.450 megavatios. Roto los récords de generación el mes de junio, roto el récord de producción desde el año 2016. Esto no es casualidad, pues, señora presidenta Pamela Aguirre. En ingeniería, en la industria eléctrica, las cosas no suceden por los buenos deseos. Es resultado de una administración responsable. Coca-Codo Sinclair es operada y mantenida por técnicos nacionales para asegurar que ese asambleísta Aguirre, de que ese proyecto, que no es proyecto, es una central, dure los 50 años de vida para los cuales está previsto una central de ese tipo. Pues ha sido un aporte extraordinario y aspiro que lo siga haciendo en los meses siguientes. Coca-Codo no tiene un embalse, por lo tanto se utiliza el agua con la que existe disponibilidad inmediata, y Coca-Codo es la planta que nos está dando el 26% de energía eléctrica actualmente al país. Por otro lado, Santos Alvite, exministro de Lazo, recientemente ha admitido un error en sus cálculos relacionados con las negociaciones energéticas entre Ecuador y Colombia. Esto siguió a las revelaciones de la ministra Robo sobre los pagos excesivos que Ecuador realiza a Colombia por energía, lo que parece validar alguna de las afirmaciones de Correa sobre manejos ineficientes y posibles malversaciones en la administración actual. Quizás asumí que iba a pasar lo mismo en esta crisis. Me equivoqué, porque Colombia también entró en crisis y no nos vendió la energía. Primero no nos quiso vender. Tuvo que ir el presidente de la República a pedirle al doctor Petro y nos quedó en vender solo hasta diciembre. Quiero acordarle al país, cuidadito, en enero estamos con ahorita creemos que ya se está terminando el problema de los apagones, pero en enero, si nos quita Colombia, estamos fregados, no 2 horas, sino serán 4 horas de apagones. Quizás, repito, me confié en que Colombia iba mismo a vendernos gran cantidad de energía y a un precio conveniente. Calculé mal, es un error humano y todo indicaba, pero también todo ministro y la ministra actual será presa de este sistema estatista. En resumen, este intercambio de acusaciones y defensas resalta la complejidad y la polarización en la política ecuatoriana, especialmente en lo que respecta a proyectos de gran envergadura como la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Mientras Correa reivindica su legado y desafía a sus críticos, la admisión de Santos Alvite podría ser indicativa de una necesidad de mayor transparencia y revisión en la gestión actual del sector energético del país. No olvides poner tu dedito y darle like a todos nuestros videos. La asambleísta Mónica Palacios ha levantado una voz de denuncia contundente, señalando deficiencias notables en la gestión de la fiscal Diana Salazar. Entre las acusaciones presentadas en un video destaca la falta de emisión de una normativa interna para supervisar y garantizar el adecuado desempeño de los fiscales, una omisión que se traduce en un incumplimiento flagrante de las responsabilidades de la señora fiscal. Estas son las pruebas de la fiscalización que realicé para identificar de dónde viene la negligencia y la incompetencia de los fiscales en el Ecuador con temas de narcotráfico. Esto es impresentable. El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, en las respuestas que me dieron, se tiran la pelotita sobre la responsabilidad de evaluar a fiscales permisivos con el narcotráfico.
Si bien el Código Orgánico de la Función Judicial nos dice claramente que la evaluación de los fiscales lo hace el Consejo de la Judicatura, la fiscal Diana Salazar también tiene entre sus competencias velar por los estándares de calidad y eficiencia de los fiscales, atribución establecida en el artículo 284, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto quiere decir que la fiscal Diana Salazar tiene que emitir normativa interna para vigilar el accionar de los fiscales. Y esto es lo que encubre la fiscal. La última evaluación que se hizo a los fiscales fue en el periodo 2011-2012, más de 10 años han pasado. ¿Y por qué le debe de interesar a los ecuatorianos la evaluación de los fiscales? Te lo cuento. Uno de los fiscales que investigó el tema de la mafia albanesa archivó 764 casos que tenían que ver con el narcotráfico y el crimen organizado. Señora fiscal Diana Salazar, ¿a quién defiende usted? ¿Al pueblo ecuatoriano o a los narcotraficantes? El asambleísta Palacios ha planteado una pregunta crucial en su denuncia. ¿A quién defiende realmente la fiscal Diana Salazar? ¿Al pueblo o a los narcotraficantes? Esta cuestión pone de manifiesto la preocupación por la falta de transparencia y control en la labor de los fiscales bajo su jurisdicción. La ausencia de una normativa interna adecuada para supervisar y regular sus acciones plantea serias dudas sobre la integridad del sistema de justicia y la efectividad de la Fiscalía en la lucha contra el crimen organizado. En conclusión, en última instancia, la denuncia de la asambleísta Palacios pone de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema de justicia. La falta de normativas internas para vigilar el accionar de los fiscales puede socavar la confianza en la destitución y dar lugar a cuestionamientos sobre su compromiso con el cumplimiento de sus funciones. Es esencial entonces abordar estas preocupaciones de manera seria y efectiva para garantizar que la Fiscalía cumpla con su deber de proteger los intereses del pueblo y la legalidad. El llamado a juicio a la fiscal refleja la necesidad de abordar estas cuestiones de manera transparente y justa. En una declaración controvertida, Angélica Porras Velasco arroja luz sobre la percepción de la Fiscalía en Ecuador y su titular, cuestionando su base de poder y sus motivaciones. Según Porras Velasco, la fiscal no encuentra su fortaleza en su conocimiento del derecho penal ni en su lucha contra la corrupción, sino en un apoyo inusual que proviene de la derecha más recalcitrante y fascista del país. Este señalamiento plantea interrogantes sobre la verdadera misión y efectividad de la Fiscalía. A la fiscal, ¿no? Entonces yo una cosa que sí quiero dejar claro y en lo que siempre he enfatizado es que la fiscal no es poderosa por ella, no es poderosa por su conocimiento sobre el derecho penal, que lo tiene escaso, no es poderosa por su gran acción en contra de la corrupción, porque ella ha seleccionado los casos que ha investigado y aquellos que no, tampoco es poderosa porque ha buscado justicia, lo que ha hecho es perseguir los que ella considera enemigos no de ella, sino de quienes la sostienen. ¿Quiénes la sostienen? Yo diría, en primer lugar, la sostiene la derecha más recalcitrante, la derecha más inhumana, la derecha más fascista del Ecuador. Esa la sostiene. ¿Y por qué la sostiene? No porque la considere, sino porque sabe que nadie más va a hacer el papel que ella hace, que es perseguir a todos sin fundamento y arriesgarse a mandar a la cárcel a gente inocente, de dejar fuera a delincuentes contumaces, de no hacer nada cuando sabe que la corrupción cunde en la función judicial y en la fiscalía. Nadie más se va a arriesgar a hacer eso. Entonces, en realidad, lo que ella es un instrumento de esa derecha fascista que, como siempre, no le gusta dar la cara. No se pone al frente
para hacer atrocidades, sino que contrata a otros y contrata a otras para que haga el trabajo sucio. Las palabras de Angélica Porras Velasco no dejan espacio para ambigüedades al poner en tela de juicio la base de poder de la fiscal. La acusación de seleccionar casos de manera parcial y perseguir sin fundamento suscita preocupaciones sobre la imparcialidad y la justicia en la aplicación de la ley en Ecuador. Además, la insinuación de que la fiscal es respaldada por una parte de la derecha política plantea la posibilidad de agendas políticas en juego en la prosecución de casos judiciales. Es increíble, pero normalmente eso es lo que está pasando. En resumen, el testimonio de Angélica Porras Velasco destaca la necesidad de una fiscalía imparcial y transparente, que busque la justicia sin prejuicios políticos o ideológicos. La percepción de que la fiscalía puede estar siendo instrumentalizada por fuerzas externas plantea serias preocupaciones sobre la integridad del sistema de justicia en Ecuador. Es esencial entonces que el país aborde estas inquietudes de manera seria para garantizar la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de sus instituciones legales. Es el momento y es la hora. Y los trabajadores exigen aumento de $25 en salario básico, desafiando la propuesta empresarial de, creo que, $4. En un reciente encuentro con el Frente Unitario de Trabajadores FUT, Osvaldo Chica, el representante de los trabajadores ante el Consejo Nacional de Salarios, ha manifestado su firme postura respecto al incremento del salario básico en Ecuador. La propuesta de los trabajadores, que plantea un aumento de $25, contrasta significativamente con la sugerencia de $4.30 propuesta por el sector empresarial. Muy buenos días. Efectivamente, la posición de los trabajadores había sido de que por lo menos, así como lo dice la Constitución, se cubra la canasta básica, una canasta básica que va desde los $7.50 hasta los $820 dependiendo de la provincia. Pero siempre creo que eso ya no es novedad para nosotros, de que por parte de los empresarios siempre pierden, siempre están a pérdida. Inclusive les he dicho que creo que vamos a hacerles una colecta a los trabajadores, a los empresarios, para que puedan ganar algo, porque lamentablemente nunca hay una predisposición de querer hacer un alza salarial que por lo menos ayude a los trabajadores en estos momentos tan difíciles, a pesar de no llegar a la canasta básica, pero sin embargo que sea un salario por lo menos algo digno, un alza que sea digna, ¿no? No se llegó a un acuerdo en cuanto al salario para el próximo año, pero ¿cuál es la propuesta que ustedes dejaron sentada? A ver, como le decía, nosotros la propuesta fue de llegar a una canasta básica, luego conversando, y creo que eso hay que mencionarlo, es un tema, un hecho histórico, y aplaudo yo al FUT, porque juntamente con el FUT, la CUT, hemos llegado a acuerdos dejando a un lado cualquier tipo de revanchismos o banderas políticas, precisamente pensando en el bienestar de los trabajadores. Y es así que se decidió y nos pusimos de acuerdo de que por lo menos sean los $25, que ha sido la expectativa que han tenido los trabajadores en estos 2 últimos años, que efectivamente no va a cubrir todas las necesidades, pero pensábamos que era algo, por lo menos una alza digna. Los empresarios, con una negativa total, habían ofrecido $4.30, lo cual nos parece una propuesta muy absurda, una burla para los trabajadores, de tal manera que no hubo acuerdo, ¿no? En este caso, pues, la ministra, por parte del gobierno nacional, será quien decida el salario. ¿Ellos deciden entonces? Ella es la dirimente y tendrá que decidir el salario. En la reunión, Chica enfatizó la necesidad de un aumento sustancial para enfrentar las crecientes demandas económicas y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores ecuatorianos. El representante destacó que un incremento de $25 no solo es justo, sino también necesario para compensar el aumento en el costo de la vida y garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias. Por otro lado,
Los empresarios, preocupados por el impacto económico de un aumento tan significativo en el salario básico, han propuesto un ajuste más moderado de $4.30, argumentando que su aumento mayor podría afectar negativamente a las pequeñas y medianas empresas, especialmente en un contexto económico incierto. Esta discrepancia en las propuestas ha puesto de manifiesto la tensión entre las necesidades de los trabajadores y las preocupaciones del sector empresarial. Mientras los trabajadores luchan por un salario que refleje de manera más adecuada el costo de vida actual, los empresarios señalan las posibles repercusiones económicas de un aumento sustancial. La decisión final del Consejo Nacional de Salarios será crucial, no solo para los trabajadores y empresarios, sino también para la economía ecuatoriana en su conjunto, expresó. María Paz Hervis, la presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, ha emitido un contundente mensaje crítico. Chucha tu madre. María Paz Hervis, la presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, ha emitido una contundente crítica al proyecto de ley económico urgente propuesto por Daniel Noboa. Según sus declaraciones, este proyecto tiene como objetivo principal tapar parches. Esta afirmación plantea interrogantes sobre la eficacia y la sostenibilidad de las medidas económicas propuestas por el gobierno. El proyecto tiene algunos aspectos que pueden ser positivos, pero en términos generales nosotros consideramos que no se cumple con ese objetivo. Y fíjese por qué. En el Ecuador estamos en una situación tan compleja, que para 2023 el déficit fiscal con el que cerraría el año es de $5.000 millones. Frente a eso y pensando que necesitamos realmente un financiamiento de cerca de los $10.000 millones, entendemos que cualquier reforma que se haga de manera urgente, aprovechando la coyuntura política, el apoyo, debería estar encaminado a eso. Nuestra sensación es que este proyecto de ley, como ha sido un poco la costumbre de los últimos gobiernos, es tapar parches. Y entonces lo que se hace es constantemente echar cuenta del sector formal, de quienes sí pagamos impuestos, y adicionalmente se piensa en los próximos 3 meses, en los próximos 12 meses. La pregunta es, ¿qué viene después? ¿Qué viene para 2025? Este proyecto de ley está pensando en oxigenar el año 2024, pero no está calculando el déficit fiscal que se plantearía para el año 2025, considerando que para el Ecuador el crédito es escaso y es muy caro. María Paz. Las palabras de María Paz Hervis reflejan la preocupación prácticamente de un importante sector en Ecuador. Al describir el proyecto como una medida de tapar parches, entre comillas, sugiere que podría haber una falta de planificación estratégica a largo plazo en las medidas propuestas. Es esencial profundizar en el análisis de este proyecto para comprender sus implicaciones para la economía del país y si realmente aborda de manera efectiva los desafíos económicos existentes. En resumen, la crítica de María Paz Hervis plantea un debate importante sobre la viabilidad y la efectividad de las políticas económicas del gobierno. El proyecto de ley económico urgente debe ser examinado de cerca para determinar si es una solución a corto plazo o si tiene el potencial de abordar de manera sostenible los problemas económicos del Ecuador. Este llamado a la reflexión es crucial para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico en el país. Vamos a ver qué dicen los del gobierno. La Corte Nacional de Ecuador, frente al desafío de diferenciar entre consumidores y traficantes tras la eliminación la posible eliminación de la tabla de drogas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia en el Ecuador, Iván Saquicela, ha anunciado una medida crucial tras la eliminación de la tabla de drogas. La Corte se enfrenta ahora al desafío de establecer criterios claros para diferenciar entre consumidores y traficantes de drogas en los procesos penales.
una tarea que busca equilibrar la justicia y la sensibilidad social en el tratamiento de los delitos relacionados con narcóticos. Por cuanto ya no existe esta tabla, hay dos soluciones. Una, de forma inmediata, podría ser una resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, porque nosotros tenemos la atribución en caso de duda u oscuridad de la norma. Y dos, cómo no, pero eso es a más largo alcance, una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Yo quiero hacer conocer mi posición respecto a la tabla. Yo creo que la tabla, exista o no per se o solo ese componente, realmente no es ni bueno ni malo, porque recordemos que aún existiendo la tabla, la Corte Constitucional, la Corte Nacional determinaron de forma clara que no era un absoluto. Finalmente, ¿cuál es el reto? En cada proceso penal se tiene que diferenciar. Si es que hay un consumidor, eso no puede ser castigado porque manda el artículo 364 de la Constitución que las adicciones no pueden ser criminalizadas. ¿Y distinguirlo con qué? Con una conducta de venta y de tráfico que siempre estuvo castigado y que no puede quedar en impunidad. Entonces hay que buscar las herramientas para evitar que queden impunes el microtráfico, perjudicando a los niños, a los jóvenes, a las familias, y al mismo tiempo evitar que se criminalice el consumo. Ahora, doctor, al ser más rápido, entonces, ¿usted va a proponer de que se emita la resolución a la que se hace referencia? Nosotros dialogamos la semana pasada cabalmente con el señor viceministro de Gobierno, Leonel Calderón, y se conforma asimismo un grupo de trabajo de la Sala Penal de la Corte Nacional, y yo espero que la próxima semana podamos ya presentar la propuesta, que la estamos trabajando. Es decir, saldrá el vacío legal se subsanará desde la Corte Nacional, con la resolución. Desde la Corte Nacional, que no significa, ojo y oído, hacer una nueva tabla, o usamos esta expresión, una cuasi tabla, pero que tienen que haber criterios de orden jurídico para que el juez en cada caso concreto determine si se trata de un consumidor o es una persona que trafica. Dicho sea de paso, quiero reiterar que ese es el reto en cada proceso penal, es decir, eso está ahí con tabla o sin tabla, es un trabajo que tiene que hacerse, pero algo que es necesario enfatizar, esto es algo sistémico. La decisión de la Corte de superar el vacío legal creado por la eliminación de la tabla de drogas viene en respuesta a una creciente preocupación sobre cómo abordar los casos de drogas en el sistema judicial. El enfoque propuesto por Saquicela implica una resolución que establecerá directrices para que los jueces determinen la naturaleza del involucramiento de los individuos en delitos relacionados con drogas. Esta distinción es fundamental para asegurar que los consumidores reciban un tratamiento acorde con su situación, mientras que los traficantes enfrenten las consecuencias legales correspondientes. La iniciativa busca también aliviar la sobrecarga del sistema penitenciario, evitando condenas desproporcionadas para consumidores y concentrando los recursos judiciales y penales en el combate al tráfico de drogas. Sin embargo, este enfoque presenta retos significativos, como garantizar que los criterios sean aplicados de manera justa y consciente en todo el país. Finalmente, ¿cuál es el reto? En cada proceso penal se tiene que diferenciar. Si es que hay un consumidor, eso no puede ser castigado porque manda el artículo 364 de la Constitución que las adicciones no pueden ser criminalizadas. ¿Y distinguirlo con qué? Con una conducta de venta y de tráfico que siempre estuvo castigado y que no puede quedar en impunidad. Entonces hay que buscar las herramientas para evitar que queden impunes el microtráfico, perjudicando a los niños, a los jóvenes, a las familias. El anuncio de Saquicela marca un paso importante en la reforma del sistema de justicia penal de Ecuador, en lo que respecta a delitos de drogas. La resolución de la Corte Nacional de Justicia será un documento clave en la definición del futuro del tratamiento legal de los delitos relacionados con drogas en el país, buscando un equilibrio entre la reducción de la criminalización del consumo y la eficacia en la lucha contra el narcotráfico. La comunidad jurídica y la sociedad ecuatoriana esperan con interés los detalles de esta resolución y su impacto en el sistema de justicia.
Las recientes declaraciones de la ministra de Energía de Ecuador, en las que afirmó que el país paga más de lo que debía a Colombia por la energía, han desatado una controversia en el ámbito energético. En respuesta, el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, ha admitido públicamente un error de cálculo en sus expectativas sobre el precio conveniente al que Colombia vendería la energía a Ecuador. Este episodio destaca la importancia de una gestión precisa y transparente en el sector energético. Con él, he articulado con él para poder reunirnos la próxima semana. Él está regresando de la COP esta semana, es por eso que no hemos podido adelantar la reunión, pero la próxima semana... ¿A cuánto nos están vendiendo la energía actualmente? Está más o menos al 35% más de lo que debería ser, alrededor de los 60 centavos. Ha señalado usted que está en terapia intensiva al momento. Así es, el sector está en terapia intensiva. Ahora estamos tratando de estabilizar al paciente, sacándolo de este momento crítico, siempre y cuando podamos tener una planificación articulada y la información clara. Ahora, ¿se puede adelantar quiénes están en la terna de Petroecuador? Más o menos, ¿quiénes estarían en la terna? Eso nosotros anunciaremos oportunamente. Ministro, se han anunciado incentivos para quienes autogeneren, así es el pliego tarifario. ¿Qué tipo de incentivos serían para es un incentivo para el sector industrial en la tarifa nocturna a quienes durante este mes demuestren que han podido abastecerse. Es más o menos un incentivo de 2.45 centavos. ¿Cómo está el tema? Asumí que iba a pasar lo mismo en esta crisis. Me equivoqué, porque Colombia también entró en crisis y no nos vendió la energía. Primero no nos quiso vender, tuvo que ir el presidente de la República a pedirle al doctor Petro y nos quedó en vender solo hasta diciembre. Quiero acordarle al país, cuidadito, en enero estamos con la... Ahorita creemos que ya se está terminando el problema de los apagones, pero en enero, si nos quita Colombia, estamos fregados, no 2 horas, sino serán 4 horas de apagones. Quizás, repito, me confié en que Colombia iba mismo a vendernos gran cantidad de energía y a un precio conveniente. Calculé mal. Es un error humano y todo indicaba, pero también todo ministro y la ministra actual será presa de este sistema estatista. Las declaraciones de la ministra de Energía de Ecuador pusieron de manifiesto la preocupación sobre el costo que el país paga por la energía que importa de Colombia. La revelación de Fernando Santos, quien previamente tuvo un papel importante en la gestión energética del país, añade un giro inesperado al debate, al admitir su error en el cálculo de las tarifas convenientes. Santos enfatiza la naturaleza humana de las decisiones y de los desafíos en el sector energético que requieren una planificación cuidadosa y una evaluación precisa. Creo que los ministros deben de tener toda la capacidad de deducir. Cuidado, y no es una equivocación a propósito. En resumen, este incidente subraya la necesidad de una gestión cuidadosa y estratégica en el sector energético. Los errores de cálculo pueden tener consecuencias significativas en la economía de un país. Es fundamental que las autoridades y expertos en energía trabajen diligentemente para asegurar que las tarifas sean justas y beneficiosas para la nación. La admisión de error por parte del exministro Santos es un recordatorio de que incluso las decisiones bien intencionadas pueden tener consecuencias no deseadas y destaca la importancia de la transparencia y la revisión constante de las políticas energéticas. Ojalá, repito, no sea una decisión que se tomó para beneficiarse o para beneficiar a algunos sectores o de sus amiguis. Esperemos que no, pero la desconfianza crece. Miren ustedes, Rafael Correa critica la ley económica urgente propuesta por el presidente Noboa. En una reciente declaración a través de su cuenta de TikTok y Almorzando con Correa, el expresidente Rafael Correa expresó su franca disconformidad con la ley económica urgente propuesta por el presidente Noboa.
Correa, conocido por su directa forma de comunicar, no se guardó palabras al criticar la nueva legislación, subrayando lo que considera graves conflictos de intereses y una deficiente comprensión de la economía nacional. Ecuador tiene déficit. ¿Qué consejo le daría el presidente Noboa para superar la crisis? Yo veo malas cosas. O sea, la ley económica urgente, quisiera decirle otras cosas, pero jamás esperen de mi engaño, ¿no? La ley económica urgente que han mandado es una colcha de retazos. Hay graves conflictos de intereses impresentables. Por ejemplo, la amnistía tributaria, pues el mayor beneficiado sería el Grupo Noboa, uno de los mayores deudores al fisco. Entonces, hasta éticamente es muy cuestionable aquello. El impuesto a la compraventa de inmuebles, el impuesto a la plusvalía, similar al que nosotros propusimos hace algunos años, con la diferencia que ese impuesto era para los municipios, porque existe un impuesto a la plusvalía de los municipios. No lo derogan, quieren añadir otro. Pero nosotros propusimos un impuesto a la plusvalía mucho más eficiente, mucho más progresivo. Para la mayoría de gente le va a disminuir el impuesto que pagaba por compraventa de bienes inmuebles. Pero para los que ganaban mucho por especulación o en el corto plazo por una obra pública, esta idea surgió cuando hicimos UNASUR. Se multiplicaron por 6, se extuplicaron los precios de los terrenos alrededor de UNASUR. Y luego tuvimos que expropiar porque quisimos hacer un parque, etcétera, y tuvimos que pagar 6 veces más por nuestra propia obra. Eso no es correcto. Esa plusvalía, más allá del valor extraordinario, debe pertenecer a la ciudad, debe pertenecer al público, pero sobre todo a la ciudad, al municipio. Esa fue nuestra propuesta de impuesto a la plusvalía. Dijeron que, y con eso se acababa la especulación, porque no servía de nada especular. No, ya compro terreno porque sé que por aquí va a pasar la calle, porque la calle es mi amigo y me dijo, entonces se va a triplicar el valor, porque con el diseño del impuesto, esa plusvalía era captada por la ciudad. Se lo aprobó Moreno, por odio lo derogó en una consulta popular. Muchos de ustedes votaron sí en esa consulta porque dijeron que con eso se iba a reactivar la construcción. Todo era mentira. Por el contrario, eso protegía a la construcción porque impedía la especulación. Hoy el gobierno está tratando de hacer algo similar, pero con un impuesto mucho menos bueno, peor diseñado, mal diseñado, pero además para que el ingreso sea el gobierno, cuando ese ingreso de plusvalía debe ir a los municipios. Pero ¿qué consejo para el déficit? Yo veo, le insisto, que hay mucha inexperiencia, mucha improvisación, mucho desconocimiento de la realidad nacional e incluso desconocimiento de la economía, ¿no? ¿Qué consejo le podría dar? La mejor manera de combatir el déficit es reactivando la economía, y la economía cada vez va peor. La crítica central de Correa se centra en la amnistía tributaria incluida en la ley, que según él beneficiaría principalmente al Grupo Noboa, uno de los mayores deudores del fisco en el país. Esta afirmación plantea cuestionamientos serios sobre posibles conflictos de intereses y la ética detrás de la legislación propuesta. Además, Correa señaló lo que él percibe como una falta de comprensión de la realidad económica nacional por parte de los actuales gobernantes. Según Correa, la estrategia para combatir el déficit no debería centrarse únicamente en medidas de austeridad, sino en la reactivación de la economía, la cual, en sus palabras, cada vez va peor. Consejo para el déficit. Yo veo, le insisto, que hay mucha inexperiencia, mucha improvisación, mucho desconocimiento de la realidad nacional e incluso desconocimiento de la economía, ¿no? ¿Qué consejo le podría dar? La mejor manera de combatir el déficit es reactivando la economía, y la economía cada vez va peor. En conclusión, la postura de Correa refleja un desacuerdo profundo con la dirección económica actual del país. Mientras el presidente Noboa y sus partidarios defienden la ley como una medida necesaria, las palabras de Correa resuenan entre aquellos que temen que la ley sirva más a intereses particulares que al bienestar económico general del país. Este debate, sin duda, continuará siendo un tema central en la política económica de Ecuador. No obstante, mirando y observando cada paso que se da dentro de la Asamblea. Una ley que podría ser perjudicial, esencialmente para los más pobres. En una entrevista reciente con el periodista Gonzalo Ortiz, el presidente Daniel Noboa hizo una declaración enfática. No hay pacto ni acuerdo.
Esta afirmación ha generado un debate político sobre las relaciones entre distintos partidos en Ecuador y su impacto en la estabilidad del país. Usted no se compromete con temas que pasen por la impunidad. Por nada. Y por eso es que me han atacado en todos los medios los mismos correístas. Lo puede ver. O sea, el juicio de la fiscal tiene que ser independiente y que lo haga la Asamblea porque es su derecho. A ver, ¿Ustedes cómo van a votar ahí, por ejemplo? Ay, su bloque. Por eso, empecemos con el tema de la impunidad. Impunidad, no. Para nadie. Ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, ni de arriba, ni de abajo. Ni de fiscal, ni impunidad para exasambleístas, ni impunidad para exministros. Impunidad tiene que ser uniforme. Sí, claro. Porque hay gente pues que quiere pues una impunidad ideológica. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Impunidad para nadie. Eso ha sido clarísimo con todos. El juicio de la fiscal es lo legal que el CAL lo deje pasar. Eso no significa que los mismos miembros del CAL o las bancadas vayan a votar a favor. Vayan a votar a favor. Nosotros no vamos a votar a favor nunca por el juicio de la fiscal. Jamás. Como ADN y la bancada del gobierno no van a votar por el juicio de la fiscal. Eso está clarito. Tenemos que concluir límites y alcances del pacto del acuerdo. Con eso no hay ni pacto ni acuerdo. Yo le voy a dar... Bueno, en la Asamblea sí, pues. Dato mata relato. ¿Cuántos votos sacó? 116 creo, ¿no? 128. ¿Pacto de qué? ¿Pacto del 90% de la Asamblea? El vicepresidente de ADN, ¿cuánto? 130. Eso es 95% de la Asamblea. O sea, pactó el 95% de la Asamblea para eso. ¿Para eso? ¿Qué pacto va a hacer si que están todos pues metidos ahí? Bueno, si hay un acuerdo, que no hay que satanizar los pactos. El vocal del CAL de ADN, 131 votos. La Asamblea es así, en algunas cosas te pones de acuerdo, en otras cosas no te pones de acuerdo. Tema de la fiscal, por ejemplo, no vamos a estar de acuerdo. Tema de la ley económica urgente, espero que por el bien del país todos estén de acuerdo. Por más que ahí veo que unos insultan, otros atacan, otros dicen lo que sea, es por el bien del país. Tenemos que terminar. El presidente Noboa dejó claro que no existe ningún pacto entre ADN, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, desmintiendo las especulaciones que circulaban en los medios. Además, rechazó la idea de apoyar un juicio político contra la fiscal general Diana Salazar. Sin embargo, reconoció la dinámica de la Asamblea Nacional, donde se alcanzan acuerdos en algunas cuestiones y discrepancias en otras. En este contexto, manifestó su esperanza de que los legisladores lleguen a un consenso para aprobar la ley económica urgente que considera esencial para el bienestar del país. En resumen, el presidente Noboa subrayó su compromiso con la gobernabilidad y los diálogos abiertos en Ecuador. A pesar de las diferencias políticas, enfatizó la importancia de establecer una mayor estabilidad en comparación con el pasado. Su declaración refleja la complejidad de la situación política en el país y el desafío de conciliar intereses diversos en beneficio de la nación. La ausencia de un pacto u acuerdo formal plantea interrogantes sobre cómo se llevarán a cabo las decisiones políticas claves en el futuro y cuál será el papel de la colaboración entre diferentes fuerzas políticas del país. Porque en efecto, para dar gobernanza se necesita tener acuerdos que vayan en beneficio de las y los ecuatorianos, esencialmente de los más pobres y no de los más ricos, enviando leyes que afectan precisamente a los más pobres y a los más humildes. Y es que Boris Ávila desmenuza políticas de Lasso y Noboa, una crítica mordaz en TikTok. Boris Ávila, reconocido por su agudo análisis político, ha causado revuelo en las redes sociales, especialmente en TikTok, con sus críticas contundentes hacia las administraciones de Guillermo Lasso y el actual presidente Daniel Noboa. En un video reciente, Ávila desglosa su perspectiva sobre el libro de los 900 días de Lasso en el poder y aborda las recientes decisiones políticas de Noboa, dejando entrever una gestión gubernamental cuestionable.
he dejado pasar unos días para tener más información, para compartir algo que tenga sustento, porque una persona de derecho, un abogado, siempre tiene que tener sustento. Después de la posesión del nuevo Baby Caca, después de lo que sabíamos que iba a ser de él, pues después de lo que hemos advertido durante tanto tiempo, pues obviamente tenía que venir la miserable actuación del chulquero, que el chulquero viene a decirnos pues que es uno de los mejores gobiernos de la historia. Llora cobardemente diciendo que ha sacado a 20,000 niños de la desnutrición, lo cual es falso. Y escribe un libro de 900 días en el poder, que fue lo que se demoró este hijo de puta en destrozar el país, en destrozarlo desde sus cimientos y dejarnos en una crisis que ya todos conocemos. ¿Para qué repetirla? ¿Para qué seguir ahondando? Obviamente tú, Florindo Zenutrio, debes de estar muy contento con que basta que no regrese el correísmo. Entonces entregas tu voto estúpido a tu patrón, que te patee en la oreja como te mereces, ¿no? Para que no regrese el correísmo, ¿no? Y no te das cuenta que la única obra inaugurada desde hace 6 años es el Metro de Quito, que aunque te duela, aunque rebuznes, aunque te quejes, es obra ideada, financiada, empezada y terminada por la Revolución Ciudadana. Una obra gigantesca, majestuosa, que nos pone en un camino en el que estábamos encaminados, ¿no? Valga la redundancia. Ni Bogotá es 4 veces más grande que Quito, tiene metro. Y nosotros, por la Revolución Ciudadana, por su administración, ya lo tenemos. Claro que hay idiotas, bien llamados tinterillos, que se quejan porque no hay baños, ¿no? Ese es nuestro país. Pero lo que quería decirles es lo siguiente, que es algo que para eso necesité que promulgue sus primeros decretos, ¿ya? Y le manda a la que sí se merece, pero que obviamente le manda a Tel Aviv, a un lugar donde hay guerra, poniendo en un decreto palabras muy bonitas y palabras que dicen que para ayudar a la paz, a que se conserve la paz en este sector tan conflictivo, le envía. Todos sabemos que es mentira, todos sabemos que es falso. Ni los gringos pendejos han podido hacer nada por décadas. Y este cree que su vicepresidenta facha va a poder hacer algo. Entonces todos sabemos que es mentira. Pero lo que nadie dice es que en verdad nos está mintiendo en la cara. Está poniendo un decreto falso, con palabras falsas, porque su intencionalidad la conocemos todos. Y es obvio, sacarse de al lado a alguien que le era incómoda, porque los motivos vendrán saliendo con el tiempo, ¿no? Pero nos miente en la cara, con decreto, sabiendo todos que es mentira, y nadie dice nada. Nadie dice nada. O sea, sí le mandó porque es incómoda. ¿Por qué no puso en el decreto? Si es un hombre de derecho, si es un hombre transparente, ¿por qué no puso en el decreto? Me es incómoda esta Gil, entonces mandémosle de aquí. ¿Por qué no pone eso? ¿Por qué no tiene la valentía de poner eso? Porque no es políticamente correcto, pero nos está mintiendo. Y todos sabemos de eso. Y todos los cenutrios aplauden y todos le aceptan. Así como nos miente con este proyecto de ley enviado a la Asamblea, en que pone ciertas cosas que podrían parecerte a ti, Florindo ignorante, estúpido, que sí, que pueden ser aceptables, pero la esencia es bajarse el 65% de la deuda del Grupo Noboa y de los grandes deudores que son sus panas, que son su gremio, que son su clase. Bajarse esta deuda que tendría que pagarse al Estado, con lo cual la recaudación del SRI tendría que ser más efectiva, pero para eso se necesita voluntad política. Entonces te adornan todo, te ponen bastante carnecita alrededor, pero el hueso que te lo van a introducir está ahí. ¿Quién crees que acaba pagando esto, Florindo cojudo? ¿Quién crees que acaba pagando los millones de evasión del Grupo Noboa? Nosotros. No te importa, ¿no es verdad?, con que no regrese el correísmo. ¿Sabes quién les cobró los 91 millones y les quitó la hacienda por todas las deudas en firme que tuvieron? Pregúntate, imbécil, pregúntate. Investiga, métete en un buscador, aunque sea, porque sé que eres tan ignorante que ni siquiera has de saber. Pues sí,
Fue la Revolución Ciudadana quien hizo valer los derechos tuyos para que se paguen los impuestos que adeudaba el amorfo personaje que es el padre del el retardado del Alvarito, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿para qué crees que llegó al poder, pues? ¿Qué crees que le interesas tú? ¿Huevón de Solanda? No, no le interesas tú, ¿ya? Le interesa evadir y le interesa condonarse y perdonarse las deudas a él y al grupo político y al grupo económico al que representa. 7.000 millones de dólares están en deudas en firme del SRI. Y se les va a condonar y se les va a perdonar. Ya saldrá el estiércol, el suero del estiércol, mejor dicho, ¿no? Con su cara morfa, desde Solanda diciendo que qué maravilla, ¿no? Con que no llegue el correísmo y como es su costumbre editando videos, pero ya todos sabemos, con su cara y su cuerpo está más que castigado y eso es suficiente. Eso es por lo que votaste, ¿ya? Y ya saldrás tú a ponerme aquí en comentarios que mi reloj no combina con mi saco, que mi camisa ni sé qué, ni sé cuánto. Cuando tu nivel de moda, ¿sabes cuál es? Es el uniforme del Dillon, pendejo. Por eso votaste. Y ahora estamos listos para perdonarle una deuda millonaria a los grandes grupos evasores. Que eso realmente es lo que perseguían. Eso es lo que denunciamos. Eso es lo que han venido haciendo siempre. Ese es el objetivo de ellos. No existe otro. No le importas tú. No les interesa mejorar la ciudad, la seguridad ciudadana. Han militarizado los puertos privados que existen en el Ecuador, que es por donde entra y sale toda la droga y que todo el mundo sabe. Nada. Primer decreto: condono las deudas del amorfo retardado, corrupto, podrido y evasor de mi padre. Aplausos, Florindo, imbécil. Como siempre te digo, tomarás bastantes fotos en el Darién. Ese es tu destino. Ávila no se guarda nada en su crítica a Lazo, refiriéndose a su libro sobre los 900 días en el poder como el periodo en el que destruyó al país. Su enfoque cambia rápidamente hacia el actual presidente Noboa, criticando duramente el envío de la vicepresidenta a una zona de conflictos. Ávila cuestiona la transparencia y honestidad del gobierno actual, sugiriendo que hay una manipulación de la información hacia el público. El análisis de Ávila se profundiza con su perspectiva sobre la ley económica urgente propuesta por Noboa. Según Ávila, la ley beneficia desproporcionadamente al Grupo Noboa, con una reducción del 65% de sus deudas al Estado. Esta afirmación plantea serias preguntas sobre la equidad y moralidad de las políticas económicas actuales. En un tono crítico y directo, Boris Ávila pone en el punto de mira las acciones y decisiones de las últimas administraciones de Ecuador. Su capacidad para analizar y cuestionar a los líderes políticos ha resonado en muchos ecuatorianos, especialmente en tiempos de incertidumbre, política y economía a la vez. La voz de Ávila se convierte así en un eco de las preocupaciones y dudas del pueblo, invitando a una reflexión más profunda sobre el rumbo del país.